Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un poco a que la gente se conecte. Unos minutos. Me parece que ya va entrando gente. Pero vamos a esperar un poquito más. Nada, José Luis, gracias a vosotros por venir al webinar. Bueno, para que sepáis todos que lo está comentando Ana en el chat, bueno, muchas gracias por venir. Tenéis abajo a la derecha, os debería aparecer un simbolito de una pregunta, un signo de interrogación, y debajo indicar preguntas. Cualquier duda que tengáis durante la presentación la podéis poner en ese chat y al final de la presentación las responderemos. Efectivamente, vamos a esperar todavía unos minutos más, que vemos que todavía falta gente por conectarse. Vamos a esperar 3 minutitos más y hay 5 empezamos.
Buenos días a los que os acabáis de conectar. Parece que están entrando ya los últimos. Pues venga, vamos a empezar, ya que parece que Venga, por ello. ya ha estabilizado el número de personas en el webinar. Así que nada, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros en nombre de todo el equipo de Stoic. Y bueno, hoy os traemos algo un poco distinto, ¿no?, de lo que viene siendo el tema principal de ciberseguro que solemos traer. Hoy sí que vamos a hablar un poquito más de protección y ciberseguridad y nada, ¿no? O sea, un poco cómo puede un asegurado, ¿no?, tener un mínimo de ciberseguridad, pues contratando un ciberseguro, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, aquí la siguiente diapositiva. Hoy estamos Diego y yo, ¿vale? Yo soy, bueno, Diego es uno de nuestros ponentes más reclamados y jefe de suscripción de Stoic en España. Y bueno, yo, para los que no me conocéis, yo me estreno hoy como ponente de webinar y soy Íñigo Gerard y llevo el desarrollo de negocio en el norte de España, ¿vale? Vamos a la siguiente. Y bueno, por hacer un breve resumen de lo que vamos a ver durante el día de hoy y cómo va a estar estructurada la sesión, vamos a hacer un breve resumen sobre la situación actual del mercado y el cambio de paradigma que estamos viviendo hoy en día. Seguido veremos cómo, ante esa situación y el cambio de paradigma que vivimos, cómo se pueden proteger las empresas, ¿vale? O qué opciones damos para proteger las empresas. Y por último, pues dejaremos un tiempo de preguntas para todas esas dudas que os puedan surgir durante la sesión. Bueno, pues por empezar un poco, muchas gracias, Íñigo, por la introducción, por comentar un poco al principio. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el mundo cibernético está en auge, y está en auge porque está evolucionando, ¿vale? Cada vez estamos en un mundo más digital. Las personas tenemos cada vez mejores teléfonos, más digitales, mejores ordenadores, capacidad de hacer muchas más cosas. Ahora tenemos un Amazon que nos escucha todo lo que decimos en casa y que nos ayuda en nuestra vida y a las empresas les pasa un poco lo mismo. La manera de fabricar unos zapatos, un libro o un tubo de metal ha cambiado, ya no es la misma que antes, ya no son personas con un martillo y un clavo, sino que son, bueno, normalmente máquinas las que hacen la mayoría del trabajo. Esas máquinas están digitalizadas. El almacenamiento de la información ha cambiado mucho, casi todo ya, bueno, ha dejado de estar en carpetas, está en la nube, está en servicios digitales, y también la comunicación ha cambiado mucho, ¿no? Ahora cada vez nos comunicamos como lo estamos haciendo ahora, de forma digital, y bueno, todo esto por supuesto nos ayuda en muchísimas cosas, pero no deja de ser mayor exposición, ¿no? Si pensamos en el mercado cibernético y de la ciberseguridad, pues como lo que es un mercado, lo que está haciendo es agrandarse, ¿no? Cada vez hay más gente en él, cada vez hay más tecnología dentro de él y por lo tanto es, bueno, más cosas que pueden estar expuestas y más cosas que hay que controlar, ¿vale? En España, en concreto, lo que vemos es que, bueno, después de unos años en los que, bueno, desde 2010 sobre todo ha habido un crecimiento exponencial en el número de ciberataques, tal vez 2021-2022 se había ralentizado un poco, no ha dejado de subir, pero simplemente ralentizado un poco por diferentes razones, entre ellas posiblemente pues que con el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia los atacantes estaban ocupados en otro tipo de acciones, pero lo que vemos es que en 2024 pues, ha vuelto a haber un aumento muy significativo del 30% en los ataques registrados. Esto según el INCIBE, ¿vale? Nosotros también lo hemos visto en general en nuestras carteras.
Y bueno, el impacto económico en las empresas está aumentando, ¿vale? Hace unos años hablábamos de 60.000 euros el coste medio de un ciberataque para una pyme en España, y a día de hoy ya estamos hablando de más de 100.000 euros. Esto para pequeñas y medianas empresas, generalmente por debajo de facturación de 250 millones de euros, pero gran parte de ellas con 1 millón, 2 millones de euros, o sea, realmente facturaciones pues mucho más comunes, ¿no? Y además el mercado, el impacto que está teniendo la ciberdelincuencia en el mercado ya es muy significativo. Estamos hablando de más de 3.000 millones de euros anuales. Para que os hagáis una idea, solo la industria de los videojuegos no llega a esa cifra. En 2023 hicieron 2.300 millones de euros anuales. O sea, estamos hablando de que la ciberdelincuencia es más grande que el mundo de los videojuegos, también muy digital, ¿no? Y lo que vemos es que 7 de cada 10 pymes en España no cuentan con una protección cibernética adecuada. Esto lo que quiere decir es, por un lado, el riesgo que están asumiendo es muy grande, y aquí que, bueno, somos todos del mercado asegurador, también que hay mucha labor, ¿no? Hay que protegerlas y, por lo tanto, también hay oportunidad. ¿No? Todo esto, bueno, pues efectivamente, como decía Diego, nos trae a un nuevo paradigma, ¿no? En el que, o sea, nosotros que venimos todos del mundo asegurador, como todos sabemos, el modelo clásico del seguro es que tú, ¿no? Pues tienes cobertura o haces uso del servicio del seguro una vez que ocurre un incidente, o como nosotros lo denominamos, ¿no? Un siniestro, ¿no? Y bueno, pues todo eso viene a cambiar con la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar soluciones innovadoras por el simple hecho de que, claro, un siniestro de este tipo pues nos lleva a pues nos puede llevar a una interrupción de negocio importante o a un, digamos, a un problema importante dentro de la empresa que quizás no nos podamos recuperar ni siquiera con ¿no? con el uso del servicio, la indemnización que podemos obtener desde el seguro, ¿no? Y es por eso que nos obliga a buscar soluciones distintas, ¿no? Y a nosotros retarnos como también se retan los hackers a la hora de atacar, que es un poco lo que vamos a enseñar durante las próximas diapositivas, ¿no? O sea, como estábamos comentando, y como decía Diego antes, la ciberseguridad es algo que está en auge, está en constante evolución, y la profesión de hacker, al estar, o sea, hoy en día es una realidad que la profesión de hacker, de ciberdelincuente, es muy atractiva, ¿no? Porque es muy lucrativa, es fácil de aprender, hay mucho contenido online, uno puede ser autodidacta, hay muchas herramientas que ayudan a ello, y luego, bueno, pues también es verdad que la trazabilidad que tenemos hoy en día pues tampoco es la mejor, ¿no? En este sentido, y si un ciberdelincuente es hábil, aunque cometa algo mal y no consiga al final hacer el delito, pues es bastante probable que no le pillen, ¿no? Y es por esto que hay muchas personas con mucho talento trabajando por ser innovadores en los ataques y encontrar, ¿no? Pues nuevas formas de atacar, entrar en equipos o incluso engañar, ¿no? Mediante la ingeniería social, que es uno de los ataques pues, más comunes que vemos. Y que, pues, ¿qué nos toca a nosotros por nuestra parte como empresas, ¿no? Que, bueno, nos dedicamos a la ciberseguridad o a los que podemos asesorar a otras empresas a mejorar su ciberseguridad, ¿no? Pues lo que necesitamos es también hacer poner esas propuestas innovadoras sobre la mesa para poder contrarrestar su pericia o su talento, ¿no? Y nosotros eso no solo lo vemos como una obligación, sino también como una responsabilidad, ¿no? O sea, no solo como un negocio, sino nuestra responsabilidad, y luego, bueno, pues es parte de la misión de Stoic que luego contaremos un poco más adelante. Entonces, como estábamos contando, ¿no? Pues debido, o sea, en el panorama que nos encontramos hoy en día, y también debido a la falta de concienciación hoy en día en las empresas, o sea, creemos que es fundamental, ¿no? Pues que el corredor de seguros no se dedique simplemente a mirar cuál es la mejor oferta del mercado y buscar cuál es la mejor opción que haya sobre en concreto sobre la ciberseguridad o sobre los seguros que le soliciten una empresa, sino que lo que queremos, o sea, sino lo que se pretende es
¿no? Que haya un socio asegurador detrás, o por lo menos en nuestra parte con Stoic y con la ciberseguridad, que le permita comunicar la necesidad de protegerse, que le conciencie, que le enseñe, ¿no? Cómo se tiene que prevenir y sobre todo el por qué se tiene que prevenir, ¿no? Y es por eso que nosotros buscamos pues esos socios comerciales que al final puedan comunicar a las empresas, y es una de las razones también por las que hacemos este tipo de webinars, ¿no? Uno de esos objetivos, porque lo que queremos es, o sea, no solo evidentemente vender seguros, ¿no? Como todos queremos aquí, sino proteger a las empresas para que puedan prevenir cualquier tipo de ataque, ¿no? Y ser más resilientes en caso de que haya uno, ¿no? De tal forma que no solo estemos vendiendo el seguro, pero oye, si podemos no hacer uso de ese servicio, pues va a ser mucho mejor para todos, ¿no? Tanto para la empresa como para la aseguradora luego a la hora de la verdad, ¿no? Y es por eso, ¿no? Que nosotros decimos que, ¿sabes? Por todo esto que hemos hablado, que nosotros decimos que Stoic no es solo una aseguradora, ¿no? No solo da ciberseguridad al mercado, sino que queremos dar algo más, algo diferencial para precisamente pues contrarrestar, o sea, bueno, o adaptarnos a ese entorno innovador y esa tendencia en auge que vemos en el mercado. Sí, Diego, te has muteado. Perdón. Como comentábamos un poco, nuestra misión, bueno, no venimos a ser un asegurador más en el mercado. Queremos intentar asumir esa responsabilidad de que nuestros clientes realmente sean más seguros y ojalá todos los clientes en España pues puedan estar bien protegidos, ¿no? Es decir, no queremos únicamente asegurar, sino queremos proteger, que es un poco de lo que queremos hablar hoy. Y cuando hablamos de proteger, pues tenemos que intentar ofrecer a los clientes lo que nosotros llamamos en el mundo cibernético resiliencia, ¿vale? ¿De qué hablamos cuando hablamos de resiliencia? Bueno, resiliencia lo que tenemos que entender es pues que es la capacidad de anticipar, evaluar qué posibles impactos puede tener una empresa, ¿vale? Cómo le pueden atacar, cómo puede resistir a esos incidentes, por lo menos a la gran mayoría de ellos, porque estar protegido al 100% tenemos que asumir que es imposible. Aquí estamos hablando bueno, del gato que se muerde la cola, el perro que se muerde la cola, ¿no? Al final los atacantes van desarrollando nuevas tecnologías y por desgracia solemos ir un poquito por detrás a la hora de crear formas de protegernos, ¿no? Y de resistir. Y si hay un incidente, lo que hay que poder es recuperarse, ¿no? Hay que poder resistir a ello, seguir vivo después, que el impacto económico no se cargue a la empresa y, por supuesto, luego adaptarse. El mercado cibernético es cambiante y, por lo tanto, hay que saber cómo podemos mejorar, ¿no? Y para esto la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que las herramientas de ciberseguridad, como puede ser un antivirus, un EDR o otros sistemas que a lo mejor hay algunas empresas que ya han implementado, por sí solas no son ciberseguridad, no son resiliencia, ¿vale? Para conseguir la resiliencia hay que tener distintas cosas. Por un lado, capacidad de evaluar pues, qué impactos vas a tener, una monitorización, porque hay que estar constantemente, bueno, tapando vulnerabilidades, ¿no? Cuando un teléfono, por ejemplo, nos pide que lo actualicemos o una aplicación o lo que sea, es porque hay fallos que hay que mejorar, fallos que a lo mejor antes ni siquiera se tenían en cuenta, ¿no? Entonces tiene que haber esa monitorización, tiene que haber alguien que actualice las cosas y que esté pendiente de ellas. Y luego, por supuesto, la póliza lo que ayuda es a recuperarse, ¿no? En caso de incidente, tienes ese apoyo económico y esa asistencia por parte de un equipo CERT y de un equipo legal que te ayuda a gestionar el incidente. Y creo que es muy importante que haya después un asesoramiento. Si has tenido un incidente, siempre tienes que evaluar cómo puedes protegerte en un futuro para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué hacemos desde Stoic? Bueno, desde Stoic intentamos ofrecer una suscripción simplificada. Comprendemos que, sobre todo, cuando hablamos de pymes, es complicado explicar, sobre todo para los brokers, bueno, que hay que rellenar un cuestionario muy complicado, que en ese cuestionario hay preguntas un poco complicadas de entender para la mayoría de la gente. Entonces nos apoyamos en otras tecnologías, como es el escáner externo,
para intentar obtener información que puede ser mucho más útil que la que te proporciona un cuestionario. A menudo ese cuestionario ni siquiera está rellenado por gente que sepa en detalle lo que está respondiendo, ¿no? Entonces intentamos que esa suscripción sea realmente simple. Y cuando un cliente ya está asegurado, lo que ofrecemos es una prevención continua, una plataforma que muchos de vosotros ya conoceréis, que es de la que queremos hablar en más detalle, que es Stoic Protect. Esa herramienta lo que hace es una monitorización de los sistemas para conseguir justo de lo que os comentaba antes, esas herramientas que las empresas ya han implementado estén funcionando siempre de forma correcta, ¿vale? Tenemos que tener a alguien que las monitorice para que realmente sean eficientes. Y por último, una peculiaridad importante es que tenemos una gestión interna de siniestros. Esto lo que hace es que seamos mucho más eficientes a la hora de responder a un incidente. Tenemos capacidad integral de gestionar esos incidentes y, bueno, al final en lo que se traduce es que el impacto de un siniestro es mucho más bajo, lo que se paga por ese siniestro es mucho más bajo y, por lo tanto, pues se podría decir que si contratas un límite de indemnización con Stoic o con otra compañía, pues con Stoic llega más lejos, porque realmente la gestión del siniestro es más baja. Vale, sí. Y nada, una vez, ¿no? Pues expuesto un poco estos fundamentos de resiliencia y prevención que nos ha explicado Diego, vamos a explicar un poquito, ¿no? Pues cómo Stoic ayuda a proteger o a mejorar, ¿no? Pues tanto la resiliencia como la prevención en el ámbito de la ciberseguridad, ¿vale? Bueno, como la mayoría que ya sabéis los que estáis aquí, porque hemos tenido algún tipo de relación o demostración con vosotros, o sea, Stoic Protect, ¿vale? Es nuestra plataforma de prevención y es donde recogemos todas esas herramientas, ¿no? Que damos al servicio al cliente para protegerse, ¿no? Estas herramientas, ¿vale? Con ellas lo que ayudamos es, o sea, no solo a mejorar la seguridad cibernética, ¿no? Sino también la concienciación dentro de la organización sobre lo importante que es la ciberseguridad y qué puede hacer todos los empleados para protegerse o a ayudar entre todos a tener una mejor ciberseguridad, ¿no? Esta plataforma, ¿qué incluye, no? Bueno, para empezar, es bueno comentar que la plataforma está 100% desarrollada por el equipo de Stoic, ¿vale? O sea, nosotros no solo tenemos el equipo CERT integrado dentro de la estructura, sino que todo el desarrollo de nuestras plataformas está 100% hecho por nosotros, ¿vale? Y que es una plataforma que está en constante evolución. O sea, vamos haciendo mejoras continuas, nos vamos adaptando a las nuevas vulnerabilidades que van saliendo y también las vamos, o sea, aparte de que vamos introduciendo más contenido y más herramientas, también vamos parcheando las herramientas ya existentes, pues con todas las nuevas vulnerabilidades que pueden aparecer en el mundo del cibernético, ¿no? Y de la ciberseguridad. Entonces, como comentaba antes, ¿qué incluye Stoic Protect, ¿no? Aunque muchos ya lo sabéis, Stoic Protect contiene varios módulos, ¿vale? Y, bueno, básicamente tenemos el primero, que sería el escáner externo, ¿no? Que ese es el típico que hacemos cuando metemos una prospección, aunque es un poco distinto o sea, lo que sí queríamos contar hoy es un poco la diferencia, aunque luego Diego entrará en detalle. El escáner externo de cuando hacemos cuando metemos una cotización, de cuando ya tenemos la póliza contratada, es distinto. Luego contaremos las diferencias, pero básicamente es un análisis externo de toda la infraestructura externa que está pública en la web, que se hace una vez a la semana sin sobrecargar mucho todos los recursos que podamos ofrecer a través de Internet, ¿vale? Lo segundo que tenemos es un escáner interno en el cual vamos a comprobar que la configuración dentro de los servidores de la nube o del servidor local del Active Directory, ¿no? Del servicio de Microsoft, que la configuración sea correcta y no tengamos puertas de acceso externos que puedan causar un ciberataque, ¿no? Una intrusión en esos servidores. Y luego tenemos la otra parte, ¿no? Que no es de escáner, que es más de concienciación, en la cual tenemos primero una simulación de phishing, ¿vale? En la cual enviamos campañas de correos electrónicos
supuestamente fraudulentos para detectar que, pues a ver cuál es el eslabón más débil dentro de la empresa. Y luego además otorgamos pues módulos formativos, o sea que son al final tutoriales básicos para eso, mejorar esa concienciación y que están a disposición para enviar cuando lo necesitamos, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en estos módulos, ¿vale? Pero damos por hecho que la mayoría de los que estamos aquí, si no en la totalidad, ya les hemos realizado una demostración previa de Stoic Protect. Y bueno, si hay alguno que, o sea, quiero decir, vamos a tener esto en consideración a la hora de hacer la explicación, pero si hay alguien que por cualquier motivo pues necesite refrescar o lo quiera ver otra vez, pues bueno, no dudéis en contacto, o sea, no dudéis en poneros en contacto con nosotros una vez que concluyamos la sesión, ¿no? Y bueno, y por último, antes de dejar a Diego que siga, recordar que todo esto que veis aquí de Stoic Protect es totalmente gratuito, ¿vale? Porque ya nos hemos encontrado alguna vez que nos han preguntado, pero ¿esto cuánto cuesta, no? Esto, o sea, no, Stoic Protect es totalmente gratuito y no solo es gratuito, sino que incentivamos, pues, un poco reduciendo la franquicia en, bueno, pues en el 25% o 500 euros, lo que sea mayor. ¿Vale? Ahora sí, Diego, te dejo que continúes con la explicación. Gracias. No, está muy bien ese punto. Además, creo que es importante comentar que hay veces que como lo ofrecemos gratuito, hay gente que incluso descuida, ¿no? Parece que cuando algo es gratis, por lo menos en España, es como, uff, ¿qué es esto? Me estás ofreciendo algo que es un truco, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante que la gente entienda por qué ofrecemos Stoic Protect, ¿vale? Cuando lo voy a llevar un poco a la tierra. En el mercado asegurador no es ningún secreto, la aseguradora tiene mejores resultados si no hay siniestros, ¿vale? Y esto no es malo para un cliente siempre y cuando lo que le ayudes es a tener menos siniestros, ¿no? Una persona en mi posición, un suscriptor, bueno, pues tiene diferentes maneras de controlar el resultado de la cartera, ¿vale? Se puede elegir mucho el tipo de riesgos en los que entras, regular muchísimo el apetito, se pueden regular las coberturas para intentar, bueno, pues minimizar el pago en caso de siniestro, o está la última, que es la más complicada y es por la que hemos optado aquí en Stoic, que es intentar controlar el riesgo. Si nosotros ofrecemos a nuestros clientes unas soluciones que lo que les ayudan es a tener menos siniestros, pues al fin y al cabo lo que conseguimos es también mejorar el resultado de nuestra cartera, es lo que nos permite ofrecer unas pólizas económicas, es lo que nos permite ofrecer un condicionado serio, ¿vale? Y eso es un poco lo que intentamos aquí y esa es la razón por la que no solo lo ofrecemos de forma gratuita, sino que además incentivamos a que se implemente con una reducción en la franquicia en caso de que se implemente, ¿vale? Y bueno, para que entendáis un poco por encima cuál es la fortaleza de esto y por qué conseguimos que se reduzca la probabilidad de tener un incidente a la mitad, esto es muy simple. Los atacantes no suelen ser un vecino, no suele ser alguien que conozca la empresa o que le caigas mal, simplemente es alguien que está realizando pues, escáneres externos, que ahora explicaré un poco más detalle cómo funcionan, a nivel masivo y lo que buscan es vulnerabilidades. Cuando hablamos de vulnerabilidades, en definitiva son puertas de entrada. Esas puertas de entrada son sistemas que no están funcionando al 100% o personas, ¿vale? Y al final, si nosotros lo que conseguimos es reducir las vulnerabilidades o directamente que no haya vulnerabilidades, pues los atacantes, que suelen ser oportunistas porque no tienen un enfoque especial, sobre todo en una pyme que no conocen, que probablemente está en otro país, porque no suelen ser a lo mejor atacantes españoles, pues lo que hacen es centrarse en otra. Esta es realmente la fortaleza de estos sistemas. Y voy a hablar del primero, que para mí es bueno, realmente mi favorito, es el escáner externo. El escáner externo, la realidad es que lo realizan muchas compañías, pero no todas lo hacemos igual, ¿vale? Y en esto creo que es importante que se entienda cómo funciona y por qué somos un poco distintos. Primero lo utilizamos en la parte de suscripción. Yo creo que esto es una herramienta muy potente porque da información muy útil. Por ejemplo, yo puedo preguntar en un cuestionario qué tipos de antivirus, copias de seguridad tienen diferentes compañías, ¿no? Y la gente me va a responder. Pero yo lo que no veo es cómo se gestionan esas copias de seguridad. Si luego se monitorizan, se protegen, si el antivirus realmente está actualizado o no. Y esto me lo puede decir. Puede ser que se haya implementado un sistema en 2015 y bueno, no, yo es que pago 30.000 euros al año por esta solución o lo que sea, y luego la realidad es que desde 2015 nadie ha hecho nada con esa herramienta. Han llegado no sé cuántos emails pidiendo que se actualice, se ha explicado que se tiene que comprar una versión nueva, lo que sea, y nadie lo ha hecho.
Y eso pasa muy a menudo, pues esto es lo que te dice este tipo de escáner externos, ¿no? Entonces realmente nos proporciona información mucho más útil, ¿vale? Nosotros cuando utilizamos el escáner externo para la suscripción, la realidad es que, bueno, lo que intentamos es que tenga un plazo de tiempo máximo de 4 horas. A alguna gente le parece esto muy extraño, porque dicen, oye, ¿por qué 4 horas si hay algunas empresas que me sacan las vulnerabilidades en 10 segundos? Nosotros no utilizamos el escáner externo de una forma en la que simplemente decimos, bueno, pues está utilizando estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, Windows o cualquier tipo de copia de seguridad en la nube o sistemas de antivirus, lo que haga falta. No lo cogemos y decimos, bueno, utilizas estos sistemas, por lo tanto puedes tener estas vulnerabilidades. Nosotros intentamos ver cuáles son las vulnerabilidades que realmente podrían ser explotables en esas empresas, ¿vale? Intentamos ir un poco más en detalle y ver realmente cuáles son las que tenemos que resaltar para que el cliente no tenga un listado de 1000 vulnerabilidades, sino que tenga las que realmente creemos que pueden ser explotables, ¿vale? Para eso se necesita algo de tiempo, las cosas no son inmediatas, ¿vale? Y la realidad es que nuestro escáner realmente es muy potente. Analizamos más de 63.000 vulnerabilidades cada semana y en 2024 hemos detectado más de 25.000 vulnerabilidades en nuestros asegurados. Tenemos ya casi 7.000 asegurados, si no me equivoco, en Stoic. O sea, es mucho, ¿vale? Y esto, por supuesto, requiere de un trabajo. No solo eso, sino que además contamos con, bueno, un equipo de expertos, gente del CERT, que realiza una monitorización de esto. Al gestionarlo nosotros internamente, nos podemos encargar de que esto siempre esté funcionando, ¿vale? Se supervisa siempre para que las cosas estén funcionando siempre de forma correcta y además se intenta que se mejore. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho recientemente es que, como algunos de vosotros sabréis, cuando un cliente contrata la póliza, estos escáneres externos se empiezan a lanzar semanalmente, ¿no? Porque pueden aparecer vulnerabilidades nuevas. Ese escáner antes tenía la limitación del tiempo de 4 horas que hacemos cuando estamos estudiando un cliente, ¿no? Cuando un cliente ya está asegurado con nosotros, lo que hemos hecho recientemente es pues, un esfuerzo más grande y lo analizamos durante toda la semana. ¿Qué es lo que nos permite esto? Detectar muchas más vulnerabilidades y analizarlas mejor para intentar realmente definir cuáles son un riesgo. ¿Vale? Además, una cosa que hacemos, que es muy potente, es, bueno, supervisamos la Dark Web para descubrir cuáles son las credenciales que están expuestas. Las credenciales en ciberseguridad es lo mismo que tener la llave de una casa, ¿vale? Si consigues las credenciales de una persona es como tener la llave, puedes entrar, ¿vale? Si somos capaces de averiguar qué credenciales están en venta en la Dark Web, somos capaces de informar a nuestro cliente. Ese cliente puede cambiar sus credenciales, actualizar su contraseña, protegerla mejor en un futuro, ¿no? Y realmente está mejor protegido. Tenemos que pensar en el escáner externo como una herramienta que es, bueno, como proteger tu casa. Si pensamos en la estructura de cibernética de una empresa como una casa y a los hackers como un ladrón, el ladrón lo que va a hacer es mirar si tienes una ventana abierta, si tienes una alarma en el jardín, si tienes ventanas que se les da un codazo y se rompen directamente o no, si tienes llave buena o no, si tienes una alarma y luego además pues ese comportamiento humano, ¿no? Hay alguien que se deje la puerta cerrada pero nunca echa la llave, hay alguien que directamente se deja la ventana del primer piso siempre abierta. Todo eso son vulnerabilidades. Si nosotros somos capaces de cerrarla, ese ladrón que se está paseando por el barrio, a lo mejor lo que hace es centrarse en otra casa en la que la gente es más despistada o no está tan bien protegida y hay vulnerabilidades. Te dejo, Íñigo, si quieres hablar del siguiente. Sí, en la siguiente, bueno, vamos a cambiar un poco, a alternar, ¿no?, escáneres con concienciación un poco para que sea un poco más dinámico, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el módulo de phishing, que la verdad que es uno en los que más tiempo se ha invertido en el 2024, ¿no? En crear realmente una herramienta robusta que pueda aportar valor al cliente, ¿no? O sea, como sabemos, estas herramientas de campañas de phishing, o sea, lo que hace es, en principio, atacar el eslabón más débil de la empresa, ¿no? Que muchas veces decimos que son los empleados y es de donde vienen la mayoría de los siniestros. Y con esto lo que intentamos hacer es, bueno, aunque no son los siniestros más gordos, ¿no?, sí son los de mayor recurrencia, ¿no? Y luego también sabemos que este tipo de herramientas aportan un valor diferencial, no solo por lo que hemos contado, sino el hecho de, otra vez, decir
que sea una herramienta gratuita aporta un valor muy importante a la hora de dar este servicio, porque hay herramientas en el mercado de este tipo que suelen tener un coste bastante elevado, ¿vale? Y esto, bueno, pues permite al cliente, la verdad que un ahorro importante solo con la contratación de su póliza de seguro, ¿no? Aparte de, evidentemente, pues mantener protegida su organización, porque ya os digo que es una de los principales vectores de ataque que utilizan los ciberdelincuentes, ¿no? Porque lo que son capaces de hacer, ellos son capaces de mandar muchas solicitudes a todas esas credenciales filtradas que puede haber, o sea, simplemente con tener, evidentemente, la dirección de correo, ¿no? Mandar una gran cantidad de correos para ver quién pica, y ya simplemente por estadística, pues la cantidad de ataques que consiguen cuando mandan ese gran volumen, pues es muy alto, ¿no? Y se puede parecer incluso a un ransomware, que evidentemente es distinta técnica, pero la forma de lucrarse, pues, o digamos, la cantidad con la cual se pueden lucrar, pues puede andar parecido, por eso, simplemente por el volumen de datos que manejan. Entonces, como para hablar un poquito más de la herramienta y entrar un poquito más en detalle, evidentemente ya sabéis que son campañas de correos electrónicos que se mandan aleatoriamente a todos los empleados, como ya he contado antes. Contamos ya con más de 40 tipos de correos falsos, ¿vale? Con lo cual permite hacer ya, o sea, un screening o, digamos, unas campañas importantes dentro de la empresa, ¿vale? Porque ya, quiero decir, hay menos probabilidades de que que una persona y la persona que se sienta al lado reciban el mismo correo electrónico, lo cual hace mucho más sencillo la detección de ese correo electrónico supuestamente fraudulento, ¿no? Y bueno, y eso pues hace que sea una herramienta ya robusta y en la cual, bueno, pues hemos trabajado mucho efectivamente para que evidentemente aporte este valor y llegase a esta robustez que tiene hoy en día, ¿no? Además, bueno, también hemos creado un panel de control, efectivamente, para poder tener un seguimiento de cómo interactúa cada usuario con cada correo que enviamos, ¿no? Y esto a la persona o al CISO de la empresa o la persona responsable de la ciberseguridad, pues le otorga bastante, o sea, le otorga muy buena información, y con la cual puede hacer acciones más allá de la propia herramienta con cada usuario, dependiendo de cómo interactúe con los correos electrónicos, ya sea para premiar o para castigar. Ya cada uno decide cómo quiere gestionar sus propios empleados. Y hablando un poco de datos, ¿no? Y de cuál han sido un poco en el último año la interacción con esta herramienta, ¿no? Pues como podéis ver ahí, ya hemos enviado más de 1.000 millones de 1 millón de correos, ¿no? Lo cual quiere decir que esta herramienta tiene muy buena adopción y tiene un uso importante, ¿no? dentro de Stoic Protect y en general de los asegurados de Stoic. Y de ese 1 millón de correos, pues ya hemos tenido 4.500 víctimas, ¿no? Supuestas víctimas. Entonces, esto deja un poco entrever cuál es también el impacto que tiene un hacker, ¿no? Estamos hablando de, un 0,5% de personas que pican, pero claro, 4.500 personas picando y quizás una transferencia de 30.000 euros, pues es mucho dinero, ¿no? O sea, que es una técnica que utilizan muchos hackers para lucrarse, o muchos ciberdelincuentes, ¿no? En este caso, y pueden enviar bastantes más correos que simplemente 1 millón. También nuestras métricas dicen que el 76% de los empleados que caen una vez ya no lo vuelven a hacer, ¿no? Indicando que esta es una muy buena herramienta de concienciación dentro de la organización, y lo cual indica, ¿no?, que cuando una persona cae es mucho más difícil que vuelva a caer en la trampa, aunque sea distinta, ¿no?, de distinta naturaleza,
de distinta campaña o de distinta organización con la cual se manda el correo. Y esto es un poco el valor que aporta este tipo de módulo dentro de la organización, ¿no? Y luego, bueno, pues por la parte que nos toca ahí de esa responsabilidad que tenemos nosotros sobre la ciberseguridad, estamos bastante orgullosos, ¿no? Si cogemos todos estos datos, pues bueno, podemos decir que hemos evitado pues seguramente más de 3.000 ataques de phishing, ¿no? O sea, si cogemos los ataques, o sea, las personas las víctimas que han caído en un correo electrónico supuestamente fraudulento y teniendo en cuenta el 76% de no recurrencia que hay dentro de este tipo de campañas, pues lo cual es un número que estamos muy orgullosos y que nos demuestra que esta herramienta funciona. Y bueno, pues Diego, te dejo que expliques el siguiente módulo. Quería solo añadir un puntito sobre dos datos interesantes para aclarar un poco, que tal vez lo tenía que haber aclarado cuando hicimos la presentación. Cuando decimos más de 40 correos electrónicos, por correo realmente lo que nos referimos es a módulo. Para los que hayáis visto ya la presentación de la demo, a cada módulo, pues lo que llamamos es, por ejemplo, los modelos de emails de LinkedIn, de emails de Google, de Amazon, de alguna herramienta de firmas, ¿vale? Cada una de ellas es un módulo. En realidad lo que tenemos es 40 módulos, ¿vale? En diferentes idiomas. Y, bueno, sabréis a lo mejor alguno que creo que en España a día de hoy tenemos 16 o 17. Dentro de cada uno de estos módulos hay aproximadamente entre 20 y 35 modelos de emails distintos. Esto lo que quiere decir es que hay más de 100 tipos, o sea, más de 1000, perdón, tipos de emails distintos. O sea, realmente la cantidad de ellos es muy alta. O sea, realmente hace que sea bastante sofisticado, ¿vale? Y luego, además, a día de hoy los desarrollamos con inteligencia artificial. Esto es importante porque los hackers cada vez usan la inteligencia artificial para que estos emails sean más sofisticados. Nosotros no podemos quedarnos atrás y tenemos que hacer lo mismo. Si conseguimos utilizar la inteligencia artificial para que estos emails sean más sofisticados y realmente sea más fácil caer en ellos, conseguimos que los resultados que comentaba Íñigo pues sean tan buenos como son. ¿Vale? Y luego, respecto al escáner interno, esto es una parte que a veces cuando lo explicamos, bueno, causa un poco de conflicto. La gente se cree que nos vamos a meter en los datos de sus asegurados, ¿vale? No es lo que hacemos. Cuando hablamos de un escáner externo, hacemos dos cosas. Si hay copias de seguridad en la nube, como puede ser en Amazon Web Services, en Azure o en Google Cloud, nosotros lo que hacemos es ver la configuración. Es decir, tenemos que pensar que cuando contratas un servicio de copias de seguridad en la nube, la responsabilidad sobre quién accede y que estén bien protegidas no es únicamente del proveedor, es decir, no es de Amazon o de Microsoft. Quién accede, cómo accede, dónde está expuesto, es responsabilidad del comprador de ese servicio, ¿vale? Y por lo tanto tiene que haber una configuración correcta de los accesos, de dónde está expuesta esa copia de seguridad, ¿vale? Eso es responsabilidad del asegurado y es una cosa que realmente se hace bastante mal. Esa es la realidad, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No accedemos a los datos. Lo que queremos es ver la configuración. Vuelvo un poco al ejemplo de la casa. Si aquí ya me he metido dentro de la casa y lo que estoy es buscando el dinero porque soy un ladrón, nosotros como, bueno, asesores en ciberseguridad lo que hacemos es decir, oye, ¿dónde tienes la caja fuerte escondida? Ponla bien, ¿vale? Yo no quiero saber lo que tienes dentro, pero quiero saber que realmente no sea accesible, ¿vale? Que sea difícil acceder a ella. El directorio activo, para que hacemos un poco lo mismo, para que sepáis un poco lo que es, esto lo que hace en definitiva es decir quién eres, qué permisos tienes dentro de la empresa, dónde trabajas, a qué puedes acceder, qué labores puedes hacer dentro de la empresa. En definitiva, ¿quién es quién? Pues los familiares pueden entrar en la casa, ¿no? Probablemente pueden tener llave, pero no quiero que lo tenga nadie de fuera, ¿no? Pues esto tiene que tener un seguimiento, es importante para que funcione bien. Pues nosotros lo que hacemos es monitorizar, pues si de repente hay algún momento en el que decimos, oye, en casa tienes 100 personas con llave, a lo mejor tienes que evaluar si tienes 100 familiares, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Estamos aquí buscando posibles vulnerabilidades. No queremos acceder a ninguna información crítica. No está en nuestro interés, ni mucho menos. Lo que queremos es ver que la configuración sea correcta. Te dejo, Íñigo, con los módulos formativos. Y nada, bueno, para terminar un poco los módulos informativos, es uno, bueno, que en España
Ahora mismo tenemos los módulos más básicos, ¿no? Pero estamos trabajando en traducir todos aquellos que tenemos en el resto de países. O sea, de nuevo volvemos, ¿no?, a la concienciación dentro de la organización y cómo podemos mejorarla. Es verdad que hay uno de los módulos, en concreto el de phishing, que lo tenemos conectado con la propia herramienta de phishing, es decir, cada vez que alguien dentro de la organización cede sus credenciales y básicamente pica dentro del correo electrónico fraudulento o supuestamente fraudulento, pues se le redirige directamente a esta formación de phishing que tenemos incluida dentro de Stoic Protect, pues efectivamente para intentar mejorar esa concienciación, ¿no? Y que va construyendo encima de ese 76% que hemos visto antes que no vuelve a caer, ¿no? Y es digamos, algo que ayuda un poco a mantener ese número en esa cifra, ¿no? El resto de módulos son efectivamente tutoriales sencillos con buenas prácticas a realizar dentro de la empresa y en general también son aplicables a su vida personal, ¿no?, a su día a día, pero sobre todo están pensados para mejorar la concienciación dentro de la empresa, ¿no? Estos módulos se pueden enviar en el momento que queramos. Ahora mismo hay uno de buenas prácticas a realizar durante el teletrabajo, pues ahora que hay este periodo de vacaciones donde hay donde hay muchos empleados que trabajan desde casa, pues es un buen momento para enviar este tipo de formaciones y aumentar la concienciación que hay sobre los riesgos que ocurren cuando tenemos nuestros equipos en casa separados fuera de la red de la red principal de la empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, a qué tipos de conexiones Wi-Fi nos conectamos o de tener siempre el Bluetooth activado. Pues bueno, pues este tipo de cosas son de los que se conciencian en este tipo de módulos, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Porque, como decimos, no todo es protección activa, ¿no?, de cosas que podemos hacer cuando ocurre el ataque, ¿no?, o cuando alguien intenta atacar, sino también de prevención, ¿no?, de protección pasiva, que es esa prevención y esa concienciación de no ponernos en situación de que no ocurra este tipo de incidente, ¿no? Así que, como hemos hablado, ¿no?, evidentemente el 90% de los ataques está relacionado con una vulnerabilidad humana y es por eso que tenemos mucha fe en esta concienciación, tanto del módulo de phishing como de los módulos informativos, para ir efectivamente pues concienciando cada vez más tanto a los directivos de las empresas como a los propios empleados, ¿no? Ambos dos es muy importante que estén correctamente educados y concienciados de los riesgos cibernéticos que existen. Así que ahora vamos a la... O sea, ya ahora hemos contado, ¿no?, cuáles son los cuatro módulos que ofrecemos desde Stoic Protect, ¿vale? Y ahora lo que nos queremos es centrar un poquito en contar realmente algo diferencial que hemos pasado un poco por alto para dejarlo un poco, ¿no?, para rematar un poco la sesión, y es el CERT, ¿no? Y cómo el CERT está conectado con Stoic Protect y cuál es el valor diferencial que aporta en este sentido, ¿no? Efectivamente, como hablaba, lo mejor de todo que hemos hablado, ¿no?, es que todas estas herramientas que hemos visto, sobre todo las de monitorización, ¿no?, las que vienen siendo los escáneres que ha comentado Diego, es que están seguidas muy de cerca por nuestro equipo CERT, ¿no?, de respuesta a incidentes y de prevención, el cual se ponen en contacto con el asegurado, con el corredor en copia, cada vez que encuentran una vulnerabilidad, sobre todo crítica, ¿no?, que creemos que hay una ventana importante o digamos una brecha importante que cualquier atacante puede explotar. Yo mismamente estos días, ahora en julio, han salido varias vulnerabilidades importantes en general que se han encontrado, pues, de WordPress y de algún otro. Y he recibido muchos mensajes del CERT, ¿no?, proactivamente diciendo, a los asegurados diciendo, oye,
bueno, tu equipo está o tu sistema está comprometido, ¿no? Por esta vulnerabilidad que acaba de salir, por favor, trabajad en resolverlo. Si necesitáis ayuda, aquí estamos, ¿no? y básicamente ofreciéndose a ayudar a cerrar esas vulnerabilidades en caso de que necesiten ayuda, ¿no? Evidentemente, Stoic Protect muchas veces está administrado por los informáticos de la empresa y muchas veces pues simplemente necesitan ese aviso para saber que tienen que trabajar en ello y lo saben hacer por sí solos, pero en caso de que haya alguien un poco más inexperto que esté trabajando con ¿no? que sea el que monitoriza Stoic Protect, pues bueno, tenemos el equipo a su disposición, o para aquella vulnerabilidad que puede ser un poco más complicada y ¿no? Pues puede causar algo más de problemas a la hora de resolverse, ¿no? Y luego, en cuanto al equipo CERT, ¿vale? Creo que es muy importante destacar ¿no? esa rapidez de respuesta y agilidad que tiene, ¿no? Al ser, o sea, cuando existe un ciberataque, por ejemplo, cuando hay un ransomware, hay muchas comprobaciones que se deben hacer, ¿no? Para establecer si lo mejor es pagar el rescate o en cambio recuperar toda la información, ¿no? Hay que hacer comprobaciones pues de la reputación del atacante, de si toda la información que está en las copias de seguridad ¿no? Pues están bien realizadas y se pueden recuperar, pues no, pues todo esto es tiempo que se debe utilizar en ese momento de crisis, ¿no? Y el hecho de tener un equipo o el hecho de actuar rápido y ágil durante este tipo de ataques, pues la verdad que supone un plus y supone algo importantísimo, y es una de las razones por las que nuestro equipo CERT es tan bueno, ¿no? Porque al ser interno y no estar subcontratado, pues lo que hace es que ese tiempo de respuesta sea mucho más rápido, te quitas todos, ¿no? Pues todos esos conflictos de intereses o ineficiencias que pueda haber subcontratando, ¿no? Porque a la hora de hacer comprobaciones, porque están desconectados de la organización principal. Y esto, bueno, sumado al gran equipo, ¿no? Pues a nivel currículum y experiencia que tiene nuestro equipo de respuesta a incidentes, pues hace que su acción sea diferencial y sea, bueno, uno de los grandes valores diferenciales que tiene Stoic ahora mismo. Sí, además yo creo que es importante comentar, recientemente ya con la última incorporación, contamos ya con 12 personas en el equipo CERT. Somos, aunque a gente le pueda parecer que 12 no son muchos, pasa a ser uno de los equipos CERT más grande de Europa, ¿vale? Actuando únicamente en España, únicamente para Stoic. Esto quiere decir que tenemos uno de los equipos más grandes de Europa trabajando de forma integral en clientes de Stoic. Esto, por supuesto, es una ventaja muy grande y es lo que hace que el tiempo medio de respuesta sea de 3 minutos. Esto, si algún día queréis preguntarle a la competencia cuál es el tiempo medio de respuesta, si son honestos, creo que veréis que son no minutos, sino bastantes horas. Y bueno, por comentar, además no son gente cualquiera, justo en las fotos que veis en medio a la derecha, Vincent Guyen fue uno de los fundadores del equipo de Wavestone en Europa. Es un equipo realmente potente, es la verdad, Wavestone, y bueno, lo que hicimos fue hablar con él, pedirle que se crease su propio equipo en Stoic. Por supuesto, es un equipo muy potente y tenemos capacidad integral de gestionar todos los incidentes, es decir, podemos realizar todas las labores, no tenemos que externalizar nada. Tanto es así que si tenemos tiempo libre formamos parte de varias asociaciones y lo que hacemos es ayudar a otros equipos a gestionar incidentes en caso de que, bueno, sobre tiempo. No suele darse a día de hoy porque la realidad es que hay muchos incidentes, pero bueno, esa es la capacidad que tenemos. Y nada, con esto terminamos. Dejamos, yo creo que un tiempo de preguntas que está bastante bien en esta ocasión. Hay veces que tenemos mucho menos. Y he estado mirando un poco, si quieres cojo yo la primera, Íñigo, que me ha parecido bastante interesante. Preguntaba José Antonio Búfalo Muñoz, en caso de que una empresa, en caso de una empresa que realiza su análisis y tiene unas vulnerabilidades que su equipo IT, ya sea interno o externo, no es capaz de cerrar, ¿tendría soporte por parte de Stoic? Por supuesto, no tiene coste adicional. Esto es un poco lo que comentaba Íñigo. Nosotros tenemos interés en que esas vulnerabilidades sean resueltas. Es lo que va a hacer que nosotros no tengamos que luego, pues,
gastarnos mucho más dinero en un incidente, ¿no? En un ciberataque. Por lo tanto, nosotros siempre les vamos a notificar las vulnerabilidades, no solo porque van a aparecer en la plataforma, sino porque se les va a enviar por email, ¿vale? Preguntaba Carlos Arribas si esas vulnerabilidades llegan al corredor de seguros. No, salvo que el cliente quiera. Nosotros las enviamos directamente al cliente y, por supuesto, les ayudamos a resolverlas. Está en nuestro interés y lo hacemos encantados sin ningún tipo de coste adicional. Sí, Diego, aquí por aportar un poquito, cuando hay una notificación del CERT al cliente, en ocasiones cuando hay una vulnerabilidad crítica, sí se le pone en copia al corredor, ¿vale? Lo que sí que no se le permite al corredor es acceder a la herramienta para hacer un seguimiento de todas las vulnerabilidades que tiene el cliente en este caso. Luego preguntaba Rafa Vallejo, que también es una pregunta que me encanta, si sabemos cuánto sería el coste aproximado de contratar una plataforma similar a Stoic Protect. No sé, mira, yo os puedo decir mi opinión, luego a ver qué opinas tú, Íñigo. Yo he estado pidiendo cotizaciones de solo la parte del phishing, ¿vale? Y no he encontrado ninguna solución equiparable, o sea, es decir, que desarrollen realmente tantos emails de forma sofisticada con inteligencia artificial que baje de los 3.000 euros, ¿vale? Eso es lo que yo he encontrado. Probablemente no he conocido todas las empresas que lo realizan y habrá soluciones menos sofisticadas, ¿vale? Si luego tenemos en cuenta toda la parte del escáner externo y demás, bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Se puede pagar a empresas externas que lo hagan o se puede hacer internamente. Esto, por supuesto, requiere de un equipo y que lo monitorice, ¿no? Entonces, todas estas labores pues tienen un coste bastante grande porque cuentas con mucha gente detrás monitorizando esto. No sé decir una cifra, pero estamos hablando de bastante dinero, más de 10.000 euros seguro, ya solo por la cantidad de gente que hay detrás. Es realmente una herramienta muy, muy potente, ¿vale? Y me encanta esta pregunta porque yo creo que es importante que los clientes lo sepan. Sería el equivalente ya solo, no sé cuánto le costaría a una empresa contratar todos los servicios del escáner externo, el interno y alguien que lo monitorice, pues ya solo con el salario de esa persona lo tiene complicado. O sea, se le va a aumentar mucho el coste y el desarrollo o compra de servicios externos, pues se le va a ir probablemente a más de 10.000 euros. Esto es una opinión mía. Sí, no, efectivamente, o sea, coincido con lo que dice Diego. O sea, hay pocas empresas que estén juntando todo esto dentro de un mismo módulo y hace que recopilar toda esta información pues sea complicado, ¿no? Aparte de que necesitas a alguien que efectivamente pues conozca todas este tipo de herramientas, se eduque sobre ellas y las monitorice. O sea, es que no hay nada que se pueda comparar y el coste de integrar todo esto en una compañía es muy alto, como contaba Diego. Eso es. Y pregunta Dayana Justiz, ¿cómo se realizan los escáneres externos? ¿Si por IP o correos? ¿Quieres responder tú, Íñigo? Si quieres, si no la digo yo. Sí, los escáneres se utilizan, bueno, el escáner externo, que entiendo que es la pregunta sobre esta, se realizan ¿no? Pues, declarando todas las IPs que tengas y todos los dominios que puedas tener asociados. Evidentemente, cuando tú introduces un dominio, ¿no? Para escanear, aparecen una serie de subdominios y una serie de direcciones IP relacionadas con este dominio principal, pero bueno, también permitimos que las empresas puedan meter otros dominios y otras IPs que quizás sean más privadas, ¿no? Pero que evidentemente pues son, o sea, están dentro del ámbito de Internet y de la web y que quizás hayan podido ser quebrantadas o filtradas en algún caso. Y bueno, pues estas también damos la opción de que se declaren en el módulo de escáner externo para también hacer un filtrado y un barrido de vulnerabilidades. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Creo que en principio no. No sé si tenemos todavía 2 minutos, o sea que si alguien quiere realizar alguna. Entiendo en principio que no.
Así que nada, muchas gracias a todos por asistir a esta formación. Espero que haya sido útil, que si habláis con algún cliente podáis explicarle muy bien cuáles son las fortalezas de lo que ofrecemos aparte de la póliza. Y bueno, que os ayude a todos muchos a cerrar mucho negocio y proteger bien a vuestros asegurados. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen final de semana. Nos vemos pronto. Adiós.